De la encuesta de Hechos de Economía y Sociedad vamos a hablar sobre el mercado laboral. Como integrantes tenemos a Doménica Cedeño, Melanie Lochamí y mi persona, María Inés Vadillo. Como entrevistados tenemos al primero, que es el técnico en enfermería Alejandro Guamán. Como primera pregunta es, ¿cuál fue el cambio en su estatus laboral por la pandemia? Bueno, buenas noches con todos. Primero que nada, el cambio laboral en la pandemia ha sido extremadamente fuerte para mí como personal de salud, ya que se limitaron mucho los empleos para las personas que en realidad fuimos recién graduados el anterior año, justo en pandemia. Entonces, con el pasar del tiempo, gracias a Dios, me fueron dando oportunidades, diferentes tipos de entrevistas en diferentes tipos de lugares, y al final logré conseguir un lugar en donde pude adquirir una buena estabilidad económica, al menos para mí. Gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué cambio tuvo el mercado laboral antes y después de la pandemia? Bueno, según lo que a mí me han ido contando mis jefes, mis compañeros de trabajo, antes en mi laboratorio clínico, que es el lugar en donde yo estoy trabajando, el mercado laboral era totalmente diferente, ya que nosotros nos dedicábamos básicamente a lo que era tomas de pruebas de paternidad. Entonces, como ya se dio esto de la pandemia, nosotros comenzamos a recurrir por otros servicios que nosotros brindamos, como por ejemplo tomas de PCR, tomas de COVID, y de igual manera aumentamos todo lo que es laboratorio clínico. Entonces, el mercado de nuestro trabajo se ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y gracias a Dios las cosas se están dando bien por la pandemia. Ya. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué solución y recuperación podría haber en el mercado laboral? Bueno, extremadamente en lo que es mi trabajo, que prácticamente es salud, yo creo que la solución va a ser que todos nos logremos cuidar, porque en realidad está habiendo un brote nuevo de personas contagiadas y antes íbamos de más a menos y ahora estamos otra vez de menos a más. Entonces, yo creo que la única solución, al menos en mi área de trabajo, sería el cuidado de la gente, que nos hagan caso y tengan en cuenta que esta enfermedad sí es algo un poquito serio. Entonces, creo que esa sería la solución. Muchas gracias por la entrevista, nos sirven mucho estas respuestas. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Como el segundo entrevistado tenemos al ingeniero Edison Guamán. Muy buenas noches. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál fue el cambio en su estatus laboral por la pandemia? Bueno, buenas noches con todo. Hola, mija, buenas noches. Refiriéndome a tu pregunta, pues el estatus, cómo ha cambiado, y creo que no es solo en lo personal, sino a nivel global y mundial, pues cambió demasiado, ya que hubo empresas que disminuyó en lo que es trabajo y por ende tuvieron que deshacerse de gente y hubo mucho desempleo. Hasta a la vez, pues podría decirte que está tratándose de acomodar lo que es el área laboral, pero va de poquito en poquito. Muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué cambio tuvo el mercado laboral antes y después de esta pandemia? Bueno, antes el mercado laboral, digamos que estábamos en el Ecuador con un porcentaje más o menos bueno. A nivel global era un trabajo laboral bueno. Pues vino esta pandemia y, como lo dije antes, hubo cierre de empresas, cierre de factorías, cierre de trabajo por el virus y por gente que en realidad se infectó, y también por gente que trató de cuidarse. Entonces, lo que estábamos, digamos, en un porcentaje, qué sé yo, unos 95-97% tratando de alzar lo que es del área laboral, pues con la pandemia bajó, no quiero ser muy exagerado, pero sí bajó casi más o menos a la mitad. Muchas gracias. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué solución y recuperación podría haber en el mercado laboral? Bueno, la solución hoy en día es seguirnos cuidando, ya que estamos con una epidemia, pues que en realidad se está dando nuevos brotes, y para poder realzar lo que es el área laboral, simple y llanamente lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar de nuestra gente y que el entorno en sí se siga cuidando. Y así, con el pasar de los días, del pasar de los años, se podrá ir levantando lo que es el área laboral. Muchas gracias, una linda noche. Mija, un gusto, gracias. Buenas noches, tenemos aquí con nosotros la tercera entrevistada, que es la farmacóloga Karin Mejía. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál fue el cambio en su estatus laboral por la pandemia? Muy buenas noches. Bueno, el estatus que yo tenía antes de la pandemia, trabajaba en farmacia. Entonces decidí invertir mi tiempo y unos ahorros que tenía para ponerme un negocio de restaurante. Todo empezó bien porque abrimos el restaurante más o menos por enero, pero con esto de la pandemia tuvimos que cerrar en marzo 17 exactamente, y sí me afectó toda clase de negocios, especialmente los que son de comida.
Y digamos que sí fue un golpe duro para las personas que queríamos emprender, para las personas que tienen un negocio y que quieren salir ya, o sea, ser independientes, no ser dependientes. Y todo eso nos afectó porque hubieron muchos negocios inclusive que cerraron, quebraron, como el mío. Uno de los que fracasó en esto fue el mío. No pude sobrevivir a la pandemia, nos llenamos de deudas, no había clientes, por el miedo mismo de esta enfermedad. Hubo mucha gente que se abstuvo de acudir a un restaurante y más se manejaban los deliveries, pero sí era un poco más complicado, había que hacer una inversión extra y sí nos afectó bastante. Gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué cambio tuvo el mercado laboral antes y después de la pandemia? Como te digo, o sea, para las personas que decidimos tener negocios, hacer emprendimientos, nos golpeó duro la pandemia, porque todos los negocios que había se cerraron. O sea, los que sobrevivieron fueron las grandes empresas, las cadenas de supermercados, cadenas de farmacias, cadenas de comidas rápidas, ellos fueron los que sobrevivieron, pero las personas que éramos independientes, que teníamos negocios pequeños, tuvimos que cerrar, no tuvimos el apoyo en ese momento ni del gobierno ni de nadie. Entonces sí nos afectó. Y el cambio en mi persona, personalmente te digo, es que tuve que cerrar para volver a ser dependiente. Tuve que cerrar mi negocio porque no me fue bien, porque me estaba yendo en deudas, estaba complicándoseme ya más del arriendo, tener cosas que pagar, cosas que el dinero que se invierte ya no se volvía a ingresar, solo era salir y salir y salir. Entonces yo tomé la decisión de cerrar mi negocio y entrar a trabajar otra vez en farmacias. Gracias. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué solución y recuperación podría haber en el mercado laboral? Digamos que a estas alturas ya ha pasado más de un año de todo esto y se ha visto reactivación, pero personalmente digo que no volvería a ponerme a un emprendimiento todavía, porque las personas todavía están un poco recelosas a ciertas cosas. Sí se ha reactivado, pero todavía no estamos al 100%. Entonces eso depende mucho de la ciudadanía, depende mucho de los gobernantes, pero sobre todo de la ciudadanía. O sea, tenemos que ser conscientes, tenemos que aprender algo de todo esto. El encierro en el que estuvimos, las enfermedades que tuvimos que afrontar, las pérdidas que tuvimos que lamentar, y la gente debería hacer caso a esas cosas, o sea, ponerse la mano en el corazón y decir, a ver, a partir de, tengo que cambiar de forma de pensar, porque el virus todavía no se ha ido, no estamos todos todavía inmunizados. Entonces tenemos que hacer un acto de conciencia y decir, seguir usando la mascarilla, utilizar el alcohol, lavarnos las manos con frecuencia y tratar de evitar este tipo de aglomeraciones que se están dando ya en forma desmedida últimamente. Solo así vamos a lograr un cambio laboral, porque si no se reactiva normalmente no vamos a poder salir adelante, la economía no va a volver a circular como era antes. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los entrevistados del día de hoy. Como mi opinión, puedo dar que en esta pandemia afectó a muchas personas, hubo escasos trabajos, quedaron empresas en quiebra, los desempleos, la pandemia misma afectó en algunos, como nos explicaba, en algunos negocios, tanto propios como aparte, y como algunos sí pudieron salir adelante, como fue las grandes empresas, como nos explicaron que fue Supermaxi y toda la favorita, ellos salieron por el mismo hecho de que fue un mercado para la sustentación de Buenos nosotros. días, mi nombre es Y Doménica Cedeño, nada, estudiante gracias, de la Doménica. carrera Relaciones Internacionales dentro de la Universidad de las Américas. El día de hoy voy a proceder a realizar una entrevista para la materia de Economía, Etos y Sociedad basada en el estatus laboral y el COVID-19. Para esto voy a introducir al señor Andrés Ortiz, mientras que como primera pregunta tenemos ¿cuál es su criterio respecto al cambio que generó el COVID dentro del Ecuador? Hola Doménica, buen día, le agradezco por tomarme en cuenta. Bueno, el cambio que generó el COVID dentro del Ecuador, y mi punto de vista, fue algo malo, por lo que tuvimos épocas muy malas, como el confinamiento, tuvimos que encerrarnos, perdón por la palabra, pero es la verdad. Y lo cual, bueno, la mayoría de ecuatorianos no pudieron ejercer sus funciones, no pudieron trabajar, no pudieron tener una buena economía, por lo que no nos permitía, la verdad. Es actualmente, porque hasta el día de hoy estamos en la pandemia, una pandemia muy fuerte, en la cual tuvimos cambios muy radicales. Bueno, por otra parte, ¿se vio afectado su estatus laboral dentro de esta época? Bueno, Doménica, le comento algo. Yo actualmente
laboro en una compañía la cual está en el ámbito funerario. Bueno, en este ámbito funerario, pues indudablemente y lógicamente podríamos decirlo de que no fue tan mala la situación, por lo que tuvimos que ayudar a mucha gente dentro de la pandemia, gente que lamentablemente falleció, pero nosotros como compañía tuvimos que dar nuestros servicios, los cuales están dentro de camposantos, salas de velaciones y crematorios. Entonces, en el punto mío personal, pues fue muy bueno, lamentablemente, por lo que yo y mis compañeros de trabajo tuvimos que trabajar, yo le diría, hasta el cuádruple de lo normal, por lo que hubo mucha cantidad de personas las cuales fallecieron. Yo le podría decir más, nuestra compañía está en Quito, Ambato y Manta. Entonces yo le diría que en Manta y en Quito fue donde tuvimos mayor demanda. Y algo que le podría comentar a usted para que tenga una idea de lo que fue la pandemia, por lo que yo viví. En Manta pues llegamos a tener en un día hasta 15 cadáveres, los cuales teníamos que inhumar. Nosotros abrimos un jardín exclusivamente para el COVID, por lo que tuvimos que abrir este jardín, por lo que era una demanda muy, muy grande. Y yo le diría que este jardín nosotros lo llenamos en un mes y medio, estaba repleto el jardín, por lo que en Manta fue muy fuerte el COVID, lamentablemente. Es decir, que usted se vio beneficiado por la pandemia. No hubo ningún tipo de cambio, aumento de sueldo, de rango de trabajo. Bueno, beneficiado, lamentablemente, ¿qué le diría? Económicamente, un poco, por lo que, claro, indudablemente por nuestras horas de trabajo, pues nos remuneraron bastante bien. Pero también creo yo que de todos los ecuatorianos, por lo menos alguien cercano tuvimos quien falleció en esta pandemia. Entonces yo no le llamaría tanto beneficiar, por lo que en mi punto de vista más importa una vida que todo el dinero del mundo. Muy bien. Y bueno, dentro de su compañía, ¿hubieron desempleados durante esta crisis? Bueno, como le comentaba a Doménica, en nuestra compañía, al contrario, tuvimos que contratar nuevo personal para poder solventar a este problema. Entonces, yo le diría que tuvimos que hasta triplicar las personas, más que todo en el tema de jardineros, que es como lo llamamos nosotros en nuestra compañía, quienes son las personas que inhuman a los cadáveres. Entonces tuvimos que contratar hasta el triple de gente para poder ayudar a la gente. Y cabe recalcar, Doménica, que claro, como usted me comentaba anteriormente y me preguntaba en el tema económico, si fuimos beneficiados, pues claro, indudablemente, porque en esta vida nadie trabaja gratis, lamentablemente, pero nosotros como una compañía que tiene ética, tuvimos que ayudar a mucha gente pobre, la cual no tenía ningún tipo de recursos y tampoco tenía en mente de que iba a venir una pandemia tan fuerte como es la del COVID. Entonces, claro, nosotros tuvimos que ayudar a bastante gente porque somos una compañía que más que ver el tema económico, pues vemos el lado humano, porque todos los que trabajamos en esta compañía somos seres humanos y ayudamos a todo el mundo como
algo también que le comento, Doménica, fue el tema del terremoto de Manta. Nosotros ayudamos a mucha gente que tampoco tenía recursos. Entonces nosotros como la compañía que ejercemos, que somos, ayudamos a gente de bajos recursos. Bueno, con esto doy por finalizada la entrevista. Le agradezco mucho por su Igualmente. gentileza. Buenas tardes, soy Doménica Cedeño, estudiante de la Universidad de las Américas de la carrera Relaciones Internacionales. Voy a proceder a realizar una entrevista para la materia de Economía, Ethos y Sociedad respecto a los cambios que tuvo el país respecto al COVID. Bueno, como para generar esta entrevista introduzco al doctor Javier Dred, empezando con preguntarle cuál es su criterio respecto al cambio que generó el COVID en el Ecuador. Gracias, Doménica. Muy interesante la pregunta. Pues bueno, como todos sabemos, el COVID fue una pandemia, sigue siendo una pandemia que desde hace 2 años afectó muy fuertemente al Ecuador y al mundo en general. En el tema del Ecuador, pues yo creo que es el mismo fenómeno que lo hemos visto a nivel mundial, que afectó notablemente en el tema laboral. ¿Por qué? Porque todos tuvimos que, por el COVID, entrar a nuestras casas, dejar de ir a trabajar, las empresas no producían porque no tenían trabajadores, porque no tenían empleados. ¿Y qué es lo que empezaron las empresas? Pues a despedir personal. Y hasta cierto punto era obvio. ¿Por qué? Porque no producían. Y si la empresa no produce, ¿para qué tener empleados? Inclusive recuerdo que en la época del gobierno anterior se decretó acá en el Ecuador la famosa ley humanitaria, que de alguna forma trataba de proteger el desempleo. Por ejemplo, en la ley decía que el empresario puede bajar la mitad de su sueldo. Le decía el empresario al trabajador que el empleado podía hacer un part-time, etcétera, etcétera. Pero obviamente, como digo, esto afectó notablemente al desempleo, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Por otra parte, ¿se vio afectado su estatus laboral durante esta crisis? Sí, y gracias, Doménica, por preguntar mi criterio muy personal. Lo viví y lo sufrí, porque yo soy docente universitario y doy clases en varias universidades, tanto de Quito como de Guayaquil. Buenas tardes, soy Doménica Entonces, Cedeño, ¿qué es lo que estudiante pasó? de la Universidad de las Que Américas como ya de la carrera Relaciones los alumnos Internacionales, no podían voy a ir a proceder las a realizar una universidades, entrevista las universidades para la solo daban materia de Economía, online. Ethos y Sociedad Muchos respecto a padres los sacaron cambios a que sus tuvo alumnos de online y las el universidades país no tenían respecto alumnos. al Entonces, COVID. si las universidades Bueno, no como tenían alumnos, no tenían para ingresos. Y por lo generar tanto, esta no nos podían entrevista, pagar a los profesores. introduzco En mi caso al particular, doctor de las Javier Dred, 3 universidades en las que yo daba empezando clases, en 2 con preguntarle tuve cuál que es su salir. criterio Tuve que salir respecto al porque fue cambio que decisión de generó las el COVID universidades en el Ecuador. y creo que el 80% de los profesores Gracias, salimos de las Doménica. universidades. Entonces, realmente muy me costó interesante mucho, la pregunta. pues bueno, en como plano todos sabemos, económico, el en COVID plano fue social, una pandemia, familiar, una pandemia que desde hace 2 años fue el sostén de mi familia al y Ecuador yo vivía y al mundo en de dar general. clases a la universidad. Entonces, lo padecí. el tema del Ecuador, Afortunadamente pues, yo hoy creo que es el mismo fenómeno que en algo hemos que lo mejorado hemos visto a nivel hemos mundial, salido que a laborar que afectó y notablemente hemos regresado a en nuestro el tema trabajo laboral. ¿Por qué? Entonces, Porque pero todos fue una tuvimos muy mala Es decir, por el que, COVID, dentro de entrar a donde usted nuestras labora, casas, se vio dejar de ir a mucho trabajar, desempleo durante las la empresas época. no producían porque no Como tenían le digo, trabajadores, totalmente, porque en el no ca- tenían en el empleados. plano de las ¿Y universidades, qué es lo que empezaron las aproximadamente empresas? el Pues, a despedir 80% personal. de docentes Y hasta cierto universitarios, punto era 80% porque salimos de las no producían. universidades. Y ¿Qué si quiere la decir empresa eso? no produce, Que todos ¿para qué nosotros nos fuimos a tener tener empleados? empleados Fuimos a nuestras casas. Inclusive, Y recuerdo estuvimos que en la época del encerrados gobierno prácticamente anterior 2 se decretó años acá en el sin Ecuador recibir la un famosa dólar de ley ingreso. humanitaria. Entonces fue que de alguna gravísimo, forma trataba de gravísimo proteger la el situación del desempleo. COVID. Por ejemplo, Afortunadamente, decía, como digo, en la ley luego ya, decía que el empresario poco puede ha pasado bajar esto, la me he mitad de su podido sueldo. emplear en otra Le decía el empresa, empresario al pero trabajador igual, que el o sea, empleado todavía no podía es que las hacer cifras un del part-time, desempleo en el Ecuador etcétera, son etcétera. muy altas. Pero Ya vemos que el obviamente, como presidente digo, Lazo esto afectó notablemente al tratando de desempleo, aprobar una notablemente ley al desempleo, para no solo en el fomentar el Ecuador, empleo, sino pero está a con nivel mundial. complicaciones. ¿Y por qué lo hace esto el presidente? Por otra Porque parte, sabe se que vio se vio la afectado economía su del estatus Ecuador no se va a laboral durante reactivar esta crisis. si no hay un verdadero empleo. Sí, yo Listo, le agradezco mucho gracias, por su Doménica, por gentileza preguntar durante mi esta criterio muy entrevista. personal, lo viví Muchas y lo gracias. sufrí, porque yo soy docente universitario
y doy clases en varias universidades, tanto de Quito como de Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que como ya los alumnos no podían ir a las universidades solo daban online, muchos padres sacaron a sus alumnos de online y las universidades no tenían alumnos. Entonces, si las universidades no tenían alumnos, no tenían ingresos y por lo tanto no nos podían pagar a los profesores. En mi caso particular, de las 3 universidades en las que yo daba clases, en 2 tuve que salir. Y tuve que salir porque fue decisión de las universidades y creo que el 80% de profesores salimos de las universidades. Entonces, realmente me costó mucho en mi plano económico, en mi plano social, familiar, porque quiero o no, soy el sostén de mi familia y yo vivía de dar clases a las universidades. Entonces, lo padecí. Afortunadamente hoy, bueno, en algo hemos mejorado el COVID, hemos salido a laborar y hemos regresado a nuestros trabajos. Entonces, pero fue una muy mala experiencia. Es decir que dentro de donde usted labora se vio mucho desempleo durante la época. Como le digo, totalmente. En el plano de las universidades, aproximadamente el 80% de docentes universitarios 80% salimos de las universidades. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros nos fuimos al desempleo, fuimos a nuestras casas y estuvimos encerrados prácticamente 2 años sin recibir $1 de ingreso. Entonces fue gravísimo la situación del COVID. Afortunadamente, como digo, luego ya poco ha pasado esto, me he podido emplear en otra empresa, pero igual, o sea, todavía no es que las cifras del desempleo en el Ecuador son muy altas. Ya vemos que el presidente Lasso está tratando de aprobar una ley para fomentar el empleo, pero está con complicaciones. ¿Y por qué lo hace esto el presidente? Porque sabe que la economía del Ecuador no se va a reactivar si no hay un verdadero empleo. Listo, le agradezco mucho por su gentileza durante esta entrevista. A la orden, gracias. Muchas gracias.